observador no cambia nada. Pero cuando aparece, todo cambia. ¿Alguna vez te detuviste a observar quién es el que observa? No me refiero a mirar hacia afuera, sino a ese punto ciego que nunca cuestionas. El lugar desde donde crees que ves. Esa voz que comenta, juzga, define todo lo que haces, piensas o sientes. ¿Quién es? ¿Y por qué le creíste todo este tiempo? Muchos inician el camino del autoconocimiento, como quien busca algo fuera de sí. Pero lo que nadie te dice es que esa búsqueda suele estar dirigida por el mismo obstáculo que intentas superar. Tú, no el tú esencial, no la conciencia silenciosa, sino el tú narrador, el comentarista, el eco constante que no deja de hablar ni siquiera cuando cierras los ojos. Krishnamurti lo dejó caer como un cuchillo frío. El observador es lo observado. No es una frase bonita para redes, es una bomba. Porque si eso es cierto, todo cambia. Ya no hay distancia entre quien mira y lo que es mirado. Ya no hay yo tratando de mejorar mi mente. Ya no hay quien vigila y lo vigilado. Y ahí empieza el colapso. El yo psicológico se fractura, porque por primera vez entiendes que la voz que intenta meditar es la misma que interrumpe, que el juez que evalúa tu avance espiritual es solo otro disfraz del ego. Esa voz que te narra el día, que te corrige, que te elogia, que te culpa, no eres tú, es solo ruido, un murmullo antiguo que aprendiste a identificar como identidad. Pero no ve, solo reacciona, no escucha, solo interpreta, no observa, solo comenta. ¿Quieres saber qué es el verdadero observador? Es el que está justo detrás del que está intentando entender. No habla, no opina, no interrumpe, solo es. Es ese silencio puro que sigue presente incluso cuando todo lo demás se derrumba. Y este no será un viaje hacia algo nuevo, será un desmantelamiento, una caída, una despedida de todas esas voces que creíste que eras tú, porque el buscador es lo buscado. Y todo lo que estás intentando alcanzar ya está mirando desde adentro. No opina, no corrige, no etiqueta. El verdadero observador no necesita decir esto está bien o esto está mal. Solo está, sin esfuerzo, sin interferencia, como un fuego que no busca quemar pero arde igual. ¿Quieres verlo? No lo busques. Solo observa a la voz que no para de hablar dentro de ti. Esa que comenta cada gesto, cada pensamiento, cada emoción, como si llevara un guión en la mano. No intentes callarla, solo mírala. Déjala que grite y quédate ahí, sin moverte. Porque lo que la mayoría nunca nota es esto. Esa voz, el narrador, el juez, el animador, no eres tú. Es un eco, una costumbre que aprendiste desde la infancia. Una sombra formada por tu historia, tus miedos, tus deseos no resueltos. A veces te castiga, a veces te exalta, pero siempre reacciona, siempre interpreta, nunca ve. Y como ha estado tanto tiempo ahí, la confundiste con identidad. Pero intimidad no es lo mismo que verdad. Que algo suene familiar no significa que seas tú. Y un día, sin aviso, llega el momento clave. Entre un pensamiento y otro, todo se detiene. Un segundo, nada más. No estás pensando. Solo estás ahí, consciente. No es reflexión, no es análisis, es presencia. Y ahí aparece algo que no tiene forma ni nombre. El que observa sin intervenir. El que ve pasar la tormenta sin meterse en la lluvia. El que presencia el miedo sin tener que esconderse. El que mira la tristeza sin correr a arreglarla. Eso no se puede fabricar, solo se reconoce. Y cuando lo haces, el juego cambia. Porque ya no necesitas pelear contra la voz. Ya no necesitas vencerla, solo verla, sin moverte. Y curiosamente, al dejar de luchar, ella empieza a apagarse sola.
El error común es querer usar al observador como escondite, como si fuera un lugar seguro, un rincón interior para escapar. Pero no es refugio, no es otro lugar. Es el mismo espacio donde todo sucede, pero sin resistencia, sin fricción, sin argumento. Como decía Alan Watts, no tienes que esforzarte por ser tú mismo, ya lo eres. Y si eso incomoda, es porque es real, porque en ese reconocimiento hay algo profundamente inquietante. La parte más esencial de ti no necesita tener razón, no necesita corregir, no necesita justificar lo que siente. Solo está, como el cielo. El cielo no se convierte en tormenta, solo la permite. Ese silencio que no grita, está vivo, está aquí. Cuando ríes, cuando te enojas, cuando tiemblas, cuando te enamoras. No es quien piensa sobre lo que pasa, es quien ve al pensamiento reaccionar. Y cuando eso pasa, muchos se rinden. La mente quiere entender, etiquetar, explicar, convertir todo en palabras que se puedan repetir durante una cena o compartir como frases profundas en una red social. Pero al observador no se le puede traducir, no porque sea complicado, sino porque es demasiado simple, tan inmediato, tan íntimo, que la mente resbala cada vez que intenta atraparlo. Por eso tantos que hablan de él se contradicen. Algunos lo llaman Dios, otros lo llaman vacío. Para unos es el alma, para otros, pura conciencia. Krishnamurti lo nombró como atención sin elección. Los Upanishads le pusieron el nombre de Atman. Los budistas lo reconocieron como Rigpa. Marco Aurelio lo intuía cada vez que se observaba desde fuera, como un extraño dentro de sí mismo. Distintos lenguajes, misma experiencia. Una conciencia que lo ve todo, pero no se convierte en nada. Y ahí está lo hermoso. Cuando descubres que el observador es silencio, entiendes que el silencio no es ausencia de vida, sino su forma más pura. Los pensamientos se mueven, las emociones se agitan, el cuerpo envejece. Pero ese fondo que ves sin decir nada, siempre está. No tienes que creerlo, solo tienes que recordarlo. ¿Nunca te pasó? Estar mirando el mar, viendo una llama danzar, escuchando una canción que, por segundos, hizo que todo se detuviera. Y no pensabas, no evaluabas, solo estabas. Eso que sentías ahí no era distracción, era presencia. Era el observador asomándose, sin avisar, no como algo separado, sino como lo que siempre estuvo debajo de todo. Y por eso es universal. El que observa tu pensamiento ahora mismo es el mismo que observó a Buda, al monje, al niño jugando, a la anciana solitaria mirando la lluvia desde un tren en Japón. La experiencia cambia. El que ve, no. Ese fondo es un espejo sin polvo. Refleja todo sin quedarse con nada. Y cuanto más lo reconoces, más entiendes que tu nombre, tu historia, tus heridas, tus planes, son formas que pasan, capas, temporales. Lo que queda cuando todo se cae es eso que simplemente ve. La mente quiere resolver. El observador número. La mente compara, busca, analiza. El observador simplemente es. Y lo más irónico de todo es que tú no necesitas convertirte en él, porque ya lo eres, siempre lo fuiste, solo te distraíste con el ruido. Volver a eso no es un logro, es un regreso, un recordatorio. Estaba entre dos pensamientos, en el hueco entre una palabra y otra, en ese espacio invisible entre tú y el mundo. Por eso ya no preguntes, ¿cómo encuentro al observador? Pregúntate, ¿por qué insisto en olvidarlo? Hay algo extraño que nadie nos enseña a mirar. Una sensación que ha estado contigo desde siempre, pero que rara vez nombras. Aunque tu cuerpo haya cambiado, tus ideas se hayan roto y rehecho 1000 veces, aunque tus certezas hayan colapsado, sigue ahí. Esa mirada desde dentro,
ese punto silencioso detrás de los ojos, el testigo que ha visto todo, sin moverse. ¿Qué es eso que no envejece dentro de ti? Piensa, cuando tenías 5 años, no sabías nada de filosofía, ni de identidad, ni de espiritualidad, pero ya sabías que eras. Y ahora, décadas después, ese mismo yo soy sigue ahí, inmutable. No como una idea, sino como una presencia muda. Todo cambió, menos eso. Y eso no pertenece al tiempo, no envejece, no se modifica, solo observa como todo lo demás lo hace. Ahí empezamos a tocar el aspecto atemporal del observador, el que no se define, el que no se atrapa. Krishnamurti lo dijo sin adornos, el observador es lo observado, porque cuando desaparece la distancia entre el que mira y lo que es mirado, todo se funde. Ya no hay sujeto ni objeto, solo hay conciencia reconociéndose en múltiples formas. Y cuando eso ocurre, toda identidad se deshace como humo. Esa conciencia no tiene nombre, ni historia, ni edad. Es el fondo donde ocurre el tiempo, pero que no se ve afectado por él. Alan Watts lo comparaba con el jazz, sin director, sin plan fijo, pero todo sucede con una coherencia profunda. El observador es ese silencio debajo de la música. No dirige, solo está. Esta idea no pertenece a una sola cultura. En los Upanishads se dice que el yo interior está en todo y fuera de todo, inmóvil, pero lo mueve todo. El Zen pregunta, ¿cuál era tu rostro antes de que nacieran tus padres? El cristianismo habla del reino de Dios dentro de ti, no como lugar, sino como presencia viva que siempre estuvo ahí. ¿Y por qué importa? Porque recordar eso cambia tu forma de mirar el miedo, el apego, la muerte. Empiezas a ver que todo lo que te duele perder nunca fuiste tú. Tus roles, tus ideas, tus posesiones, tus nombres, todo eso era contenido, no el contenedor. La angustia nace del intento de sostener lo que por naturaleza se escapa. Quieres detener el río con las manos, pero el agua no se deja retener. Y ahí nace el sufrimiento, no en el cambio, sino en la resistencia al cambio. El observador no resiste, no retiene, no teme, solo presencia. Eso es libertad, no la libertad de hacer lo que quieras, sino la de no dejarte arrastrar por lo que no eres. Eckhart Tolle lo dijo con claridad quirúrgica. Tú no eres la voz en tu cabeza, eres quien la escucha. Y aquí se abre algo aún más radical. El observador no es tuyo, no es una propiedad, no es una identidad espiritual que puedas añadir a tu currículum interno, no es algo que logres, es lo que estaba ahí cuando empezaste a buscar. É o mesmo em todos. O que muda é o conteúdo que passa, pensamentos, emoções, experiências. Mas o espaço que percebe tudo isso é um só. Por isto, ao reconhecer o observador, algo em você se relaxa, as barreiras caem. A separação entre você e o outro começa a aparecer uma ilusão. O mesmo silêncio que observa em você é o que observa no outro. O mesmo fundo imutável atrás de seus olhos está atrás dos olhos de todos. É o que os místicos chamam de consciência universal. Não é necessário acreditar nisso. Não é uma questão de fé. É uma questão de ver, de sentar-se em silêncio e observar até que a separação se dissolva, até que o tempo se detenha, até que tudo o que resta seja presença. Como disse um mestre zen, antes do despertar, as montanhas são montanhas e os rios são rios. Durante o despertar, as montanhas não são montanhas e os rios não são rios. Depois do despertar, as montanhas voltam a ser montanhas e os rios voltam a ser rios. Quando você vê com os olhos do observador, tudo segue igual, mas nada é como antes. Chegamos ao ponto em que tudo converge.
Como seria viver desde esse lugar silencioso? Não como um conceito espiritual, não como uma ideia bonita para momentos de crise, mas como uma prática viva. Como seria se, ao invés de tentar mudar o conteúdo da sua mente, simplesmente reconhecesse o espaço que permite que tudo exista? Viver desde o observador é abandonar a adicção a reacionar. É quando algo acontece, uma crítica, um elogio, um lembranço doloroso, e você não é arrastado imediatamente pela corrente emocional, não porque você se tornou frio ou indiferente, mas porque algo em você aprendeu a não se confundir com o que aparece. É como sentar à praia de um rio, vendo passar folhas. Algumas são lindas, outras estão sujas. Algumas dão medo, outras são nostálgicas. Mas não te lanças ao rio para atrapalhar nenhuma. Só observas, e ao observar com claridade, atuas com sabedoria. O observador não é passividade, é presença consciente que permite uma ação livre do ego. Essa liberdade é real. Acontece no instante em que você se dá conta de que já não precisa se defender de si mesmo. Quantas vezes você se sentiu prisioneiro de pensamentos obsessivos, de emoções que pareciam mais grandes que você? E se ao invés de lutar contra isso, simplesmente o olharam, sem julgar, sem pressa, sem querer resolver? É nesse espaço que ocorre a transformação. Não porque você tentou mudar, mas porque deixou de se identificar. E aqui está o ponto mais lindo. Quanto mais você vive desde o observador, mais compassivo se torna. Porque começa a saber que os outros também estão atrapalhados em seus próprios comentadores internos. Também estão reacionando a histórias velhas, tentando proteger identidades frágeis. E quando você entende isso, nasce uma compreensão profunda, uma espécie de tendência pelo sofrimento humano. Não é um sentimento de superioridade, mas de irmandade. A raiva do outro se torna compreensível. O sofrimento do outro atrapalha você, porque o que você observa neles é o mesmo que você observa em você. Como escreveu Rumi, mais além das ideias do correto e do errado, há um campo. Lá encontrará você. Essa presença começa a mudar tudo. Empiezas a escuchar de verdad, no a las voces de afuera, sino a la vida que siempre estuvo ocurriendo sin que la notaras. El roce del viento en la piel, el eco de una risa inesperada, la luz filtrándose por la pared sin pedir permiso. Nada nuevo, pero todo distinto. Vivir desde el observador no es volverte alguien distinto. Es mirar desde otro lugar. Antes eras el actor atrapado en su papel, ahora eres el escenario entero, el que sostiene la obra sin necesidad de actuar. Desde ahí, todo se vuelve más nítido. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejan de poseerte. Aparecen, te atraviesan, se van, y tú sigues aquí, presente, inalterado. Esa es la verdadera paz. No un estado perfecto, sino un espacio que no necesita perfección para estar completo. Como dice la tradición zen, siéntate, mira, no hagas nada. El mundo se revela solo. Vivir desde el observador no es desconectarse. Es recordar instante tras instante que tú no eres el contenido de tu mente. Eres el espacio donde todo aparece. No eres la nube, eres el cielo que la permite. Y ahora escucha esto con atención. No necesitas abandonar tu vida. No tienes que huir de tu nombre, de tus rutinas, de tus vínculos. No necesitas reinventarte. Solo recordar y dejar de luchar. Porque esto no se logra, se permite, como una hoja que no resiste al viento, como un suspiro que no interrumpe, como el silencio que existe entre dos pasos y sin embargo también es parte de la danza. El observador no se conquista, solo se reconoce, y cuando eso ocurre, todo cambia. No por fuera, por dentro. Y ahora quiero hablarle solo a quienes llegaron hasta aquí.
no por curiosidad, sino por necesidad real, porque algo dentro de ti ya no tolera seguir dormido, porque sabes que no puedes continuar repitiendo el mismo patrón. Por eso creé algo más que un libro, un manual, un mapa para desprogramarte, para cuestionarlo todo, para reconstruirte desde la raíz, ciencia, filosofía, pensamiento crítico, sin frases bonitas, sin espiritualidad plástica, solo verdad cruda, estructurada, precisa. Si sientes que este es tu momento, haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de autotransformación. No lo leas por impulso. Léelo como si tu vida dependiera de eso, porque tal vez depende. Y si eliges entrar, te prometo algo. No serás el mismo al final del camino. En realidad, este camino ni siquiera comenzó, porque el punto de partida es también el destino. No vas a encontrar al observador en un futuro brillante, ni al final de algún proceso espiritual elevado. Está aquí, ahora, en este mismo instante, en el espacio donde ya no estás buscando. Y si aún queda una duda flotando, deja que sea esta. ¿Quién dentro de ti es el que está dudando? Antes de cerrar, quiero contarte algo. Una mañana cualquiera, hace años, me senté en el borde de la cama. La cabeza era un torbellino. Miedo, decisiones, ruido. Voces cruzadas sin fin. Y en medio de todo eso, pasó algo que no provoqué. Un segundo de silencio. No un silencio externo, uno dentro. Algo observó sin hacer nada. No reaccionó. No opinó. Solo vio. Y en ese segundo lo entendí. Yo no soy todo esto que sucede. Esa comprensión cambió mi vida. Y desde entonces, el silencio ha sido mi maestro más fiel. No vine aquí a darte una teoría. Vine a compartirte eso, una experiencia. Si llegaste hasta aquí, gracias. No como una fórmula vacía. Gracias de verdad, por abrirte, por quedarte, por mirar. Y ahora, antes de que el algoritmo nos empuje hacia otro ruido, haz lo siguiente. Suscríbete, no por compromiso, hazlo para tener un ancla. Porque sí, incluso los que buscan en el silencio necesitan un clic consciente. Deja un comentario con esta frase: yo soy lo que observa. Hazlo como acto de presencia, como huella. Tal vez alguien lo lea y despierte. Dale like si algo dentro de ti se movió. Ese botón está ahí, quieto, como el buen observador. Y mira los videos que aparecen ahora. Uno puede decirte algo que aún no sabías que necesitabas. El otro es como mirarte al espejo y descubrir que estabas ahí desde siempre. No estás solo, nunca lo estuviste. Nos vemos en el silencio.